Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Puro Olfato. Hoy tenemos un invitado bien especial, el doctor Gabriel Dorado de Puppy Expo. Doctor Gabriel, bienvenido. John, muchas gracias, bienvenido, esta es tu casa. Ok, perfecto. Doc, gracias por abrir las puertas de aquí, de su casa, de su empresa. Hoy, como le indiqué anteriormente, pues es tener un espacio muy claro, muy transparente, nada cartonado. El objetivo es que podamos conocer ahí su historia y que a través de esa historia pues podamos conocer cuáles son esos puntos de inflexión y qué fue lo que usted tuvo que vivir para tomar el control de su vida, de su negocio, de sus finanzas y que pues bueno nos pueda inspirar a todos los médicos veterinarios el día de hoy. Claro que sí, John. Justamente te agradezco por la invitación y estoy aquí para compartir para las personas que vean este podcast. Ojalá algo de lo que nosotros conversemos hoy acá les llegue, les haga un poquito de sentido, les podamos colaborar y a alguien le podamos ayudar a solucionar un inconveniente. Igual las puertas de mi empresa también están abiertas para las personas que quieran consultarnos más adelante, escribirnos, pedir un consejo, porque a veces nos falta eso. Ok, perfecto, listo, Doc, gracias. Bueno, tenemos 3 bloques. Nosotros dividimos esta entrevista en 3. Lo primero es el rastro, o sea, que el Doc nos indique sus inicios, cómo fueron esos primeros inicios en Puppy Export y cuál fue tal vez ese punto de inflexión que lo llevó a ese proceso de transformación, lo que actualmente está viviendo. Bueno, mis inicios, yo inicié en el año 2005 como médico veterinario. Yo soy médico veterinario MBZ de la UTCA, me gradué en el año 2004 y en el 2005 inicié trabajando como a domicilio. Una de las ideas que yo tenía, trabajé mucho tiempo con un mentor, con un médico veterinario en una clínica muy conocida aquí en Bogotá, ya cerró, pero se llamaba Cachorros Cachorritos. Duré trabajando con el doctor Miguel Uribe 7 años y ahí aprendí todo lo bueno que no nos enseñan porque nos dedicamos a aprender de medicina, de ortopedia, de cirugía, pero con él aprendí servicio al cliente y ventas. Okay. Fue lo primero que yo aprendí con él. Cuando salí de trabajar con él, que hice todas mis pasantías, prácticas, voluntarios, tesis, trabajé después de graduarme allá un tiempo con él, lo que hice fue que salí y yo dije, venga, qué chévere, estaba en auge de exportar perritos a Estados Unidos. Entonces ahí fue donde yo dije, voy a vender cachorros y los voy a exportar a Estados Unidos. Y por eso la marca se llama Puppy Export. Okay. Que era vender cachorros en Estados Unidos. Entonces empezamos, pusimos una pauta de internet para que nos compraran perros en Estados Unidos, comenzamos a mandar correos a Estados Unidos, nunca nos escribió nadie, pero se me comenzó a escribir gente aquí de Colombia. Oiga, ¿usted vende cachorros? ¿Usted vende cachorros? Y comencé a vender cachorros yo solo a domicilio aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces ahí fue donde todo inició. Comencé yo a trabajar a domicilio y me comencé a dar cuenta de una necesidad que tenían los clientes. Cuando yo iba y le llevaba el cachorrito al cliente, el cliente me decía, bueno, Gabriel, ¿y qué le doy de comer? Yo, miércoles, sí, ¿qué le das de comer? Entonces yo comenzaba a llevarle ya el kit de comida al cachorro. Entonces te vendía el cachorro en tu casa, te entregaba el cachorrito, le entregaba la comida y me decía, bueno, y la cama y los platos. Entonces comencé a ir a marcas aquí, de las marcas famosas que hay. Yo iba y compraba platicos, y en mi carro yo llevaba como una tienda de mascotas dentro de mi carro. Y ahí fue donde yo empecé, con la ayuda de mi esposa, comencé a trabajar a domicilio, a entregar cachorros a domicilio, pero comencé a fidelizar porque ya tenía experiencia en servicio al cliente y en ventas. Entonces comencé a fidelizar a esos clientes. Entonces yo te vendía el cachorro, John, y tú me llamabas y me decías, oye, Gabriel, agéndame la vacuna. Entonces yo ya te hacía libretica en mano, te agendaba la vacuna y yo te llamaba, don John, ¿cómo me le va para la vacuna? Claro que sí. Comenzó a crearse una bola, recomendaciones de clientes, el cliente me comenzó a pedir más cosas. Entonces, Gabriel, yo tengo esta French Poodle y necesito peluquearla. Okay. No, yo no tengo servicio de peluquería. Ven, Gabriel, pero tú me vendiste ese perro, solucioname el problema. Yo ya tenía amigos peluqueros, entonces yo recogía el perro a domicilio, se lo llevaba hasta una peluquería, lo peluqueaban y me ganaba 5,000, 10,000 pesos por todo el servicio a domicilio. Okay. Y así comencé a crecer hasta que ya llegó un momento donde duré trabajando así aproximadamente 9 años. 9 años. 9 años. Y con eso me sostenía, me iba muy bien, pero llegó un momento, también me tocó aprender en ese tema de marketing, porque pues yo comencé a hacer pauta publicitaria en Google AdWords. Desde esa época y la comencé a manejar directamente yo. O sea, yo llevo haciendo Google AdWords más de 17 años y lo hago yo. O sea, siempre la he administrado siendo médico veterinario. Aquí, amigos, queremos resaltar algo importante. Aquí estamos rastreando la chispa que hizo el proceso de transformación del doctor de un médico veterinario a un empresario. Entonces vamos a profundizar este concepto porque tú aquí has dicho varias cosas importantes. Primero, mentor.
también el doctor Miguel, excelente persona, también lo conocí, pero tú dices que aprendiste de él una habilidad, servicio al cliente, que es una habilidad que no se enseña en la Facultad de Medicina Veterinaria. No. Y has dicho otra cosa importante, aprendiste a escuchar las necesidades del cliente. Tal vez el cliente no es un chicharrón, como muchas veces le decimos, y lo evitamos, pero aquí el doctor nos está dando un tip importantísimo. Si escuchamos al cliente, estamos identificando oportunidades. ¿Para qué? Para capitalizar para nuestro negocio. Entonces aquí, amigos, ya tenemos en estos minutos ya varios tips excelentes que tú mismo puedes aplicar hoy mismo en tu negocio o clínica veterinaria. Y lo tercero, el tema de la publicidad, la pauta publicitaria en Google Ads. Vamos a desglosar este tema, porque tú dijiste, bueno, médico veterinario y ahora a vender cachorros. ¿Qué escuchaste de tus colegas o de los amigos que decían, bueno, tú estudiaste medicina veterinaria, ¿cómo así que estás vendiendo perros? ¿Cuál fue esa experiencia y qué sentiste en ese momento? No, realmente, afortunadamente yo siempre he tenido personas y me he rodeado muy bien de personas. Entonces, en ese momento, uno de mis grandes amigos, yo le digo que es mi socio espiritual, es un gran amigo, comencé a andar con él para arriba y para abajo y aprendí algo importante, el gusto por el dinero. Este amigo ya había tenido la mentoría del doctor Miguel. Sí. Conocí a este amigo y este amigo, él empezó con una empresa muy pequeña, familiar, sin recursos, vivían en Soacha, comenzaron a crecer con su mamá, el padre falleció y comenzaron a trabajar y él vendía ropa en una maletica, la mamá fabricaba, él vendía ropa en una maletica en los pueblos, viajaba a los pueblos y comenzó a vender. Y él me llevó. Alguna vez yo le pregunté, venga, ¿y usted cómo hace? Y él me dijo, camine, vamos a vender al madrugón de San Victorino. Y yo me iba a los madrugones a trabajar con él al centro de Bogotá. Y yo veía a todos los amigos de él con camionetas, con fajos de billetes. Llegaban los clientes y ¿cuánto es la cuenta? 25 millones. Te estoy hablando del año 2005-2006. Claro. 25, 50 millones de pesos en efectivo pagando mercancía, ropa y ese mercado tan grande. Yo dije, venga, Andrés, ¿qué tengo yo que hacer para tener esa vida que tienen ellos? Me dijo, aprenda a vender, o sea, vuélvase más teso a vender. Y él me puso a mi primer mentor, bueno, mi segundo, porque el primero es el doctor Uribe, que es un tipo que se llama Juan Diego Gómez de Invertir Mejor. Entonces él me comenzó a mostrar esos videos en internet, comencé a ver los videos de él y comencé a trabajar el tema de mentalidad, motivación, de creerse, la ley de atracción, todo ese tipo de cosas. La gente piensa que eso es carreta, que eso no sirve. Tienen que saberlo hacer. Claro. Comencé a trabajar en eso y comencé a hacer esas tareas que ellos ponen. Comencé a leer libros, que es algo fuera de los veterinarios, no libros veterinarios, sino que el secreto de la mente millonaria, libros de ventas de Jürgen Klarik. Comencé a hacer las tareas. En lo del visual board, de poner su cartelera, sus sueños, y alguna vez yo puse, así tal cual, quiero tener la mejor tienda de mascotas frente al centro comercial Centro Mayor, quiero tener una tienda donde pueda vender tanto dinero en un año. Todo eso lo hice yo en ese momento. Y pues bueno, digamos que ahí fue donde comenzó a desarrollarse todo eso. Y ese tipo de cosas, no es magia, eso funciona, cambia la mentalidad. Comencé a seguir a Juan Diego, después pasé a entrenarme con Jürgen Klarik, después pasé a estudiar y a leer más libros. Y bueno, de ahí comenzó toda esta magia. Entonces yo he estudiado con Jürgen Klarik, he hecho cursos de ventas con Jürgen, hice un curso como el más alto que tiene Juan Diego Gómez de motivación personal, crecimiento personal, ley de atracción. Y bueno, y así comencé a buscar mentores, me salí de todo lo que hacemos los médicos veterinarios. Entonces comencé a vender y nada, el que me criticara, ellos los gurús lo dicen, déjalos a un lado, o sea, el mundo está lleno de locos. Elon Musk envía cohetes al espacio y nadie le creía, y ahora todos quieren ser amigos de él. Y algo que ahí me descubrí, un don que tal vez no lo tenía, que era el tema de saber vender. Entonces yo hoy en día me considero más vendedor que médico veterinario. Justamente por eso, porque me entrené en eso. Y el que no sabe vender, es que Jesucristo, que hablamos de Jesús, es el ser humano más grande de ventas de toda la humanidad. 2000 y punta de años, y hoy factura más que Apple, o que Tesla, o que cualquier otra empresa, si lo pones en el contexto de las ventas. Y no solo ventas, marketing, porque marketing extendió. El visual merchandising viene de la Iglesia Católica. Porque si tú ves el tema del olor, el tema de la música de una iglesia, el tema de la organización de una iglesia, el tema de los uniformes de las personas que están en la iglesia, todo ese tema de marketing es de la iglesia y viene desde hace más de 2000 años. Entonces, Jesucristo es el vendedor más grande de la historia de la humanidad, por encima de Steve Jobs y de Elon Musk.
Wow, mis queridos amigos, eso aquí hoy estoy aquí aprendiendo nuevas cosas. Espero que ustedes también preparen su mente, dispongan su corazón, porque aquí esto es oro puro. Esta información, el doctor que nos da es importante porque para que empecemos a cambiar la manera en que hacemos las cosas. Tal vez si estás obteniendo los mismos resultados, es porque vienes haciendo las mismas cosas cada año. El doc nos dice que hay que experimentar nuevas cosas. Claro, si a ti te gusta la especialización en tu carrera, está bien, está perfecto, pero hay otras habilidades que debes aprender a desarrollar para entender o para tener éxito en los negocios. Bueno, doctor, está todo muy bien. Ahora vamos a hablar en ese primer rastro, pues no todo es color de rosa. Hay situaciones, el día a día, y hay situaciones que tal vez hay un punto de ruptura en nuestras vidas profesionales, que tal vez creemos que estamos bien, pero pues tal vez es una utopía. Cuéntanos acerca de alguna situación compleja que tuvo que haber experimentado, que también les pueda ayudar a los médicos veterinarios y que tal vez puedan estar viviendo en estos momentos. ¿Cómo la vivió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Y cómo salió de ello? Ok. No, he tenido muchas situaciones, muchas. Yo llevo con las tiendas, desde que inicié con las tiendas, desde el 2014 monté mi primera tienda. O sea, duré trabajando, para terminar la historia, 9 años a domicilio. Los clientes fueron los que me comenzaron a decir: Gabriel, monté un local, a usted le iría bien con un local. Llevé el perro a tal veterinaria, algo importante, huele horrible esa veterinaria, me atendieron mal, yo no sé si la señora que me atendió era veterinaria o no. Muchos clientes me comenzaron a decir eso. Yo ya había aprendido ventas, servicio al cliente. Dentro de eso, de parte de servicio al cliente con el doctor Uribe, me enseñó algo muy importante: la marca personal y la presentación personal. Sí, vístase bien, huela rico, hable bien, exprésese bien. Entonces yo tenía esa ventaja contra mis competidores en ese momento. ¿Listo? Entonces muchos clientes me comenzaron a decir: Gabriel, tú tienes que venir, monta un local, gente de dinero, gente del centro, gente importante. Inclusive atendí políticos, gente famosa. Me decían: Gabriel, tú tienes un punto. Fue cuando monté mi primer local aquí en Centro Mayor y comencé a expandirme, me comenzó a ir muy bien. Pero los dolores vienen cuando tú creces. La forma más fácil de uno quebrarse es creciendo. Es la forma más fácil de uno quebrarse. Comencé a crecer demasiado rápido. Pasé de acá a acá rapidísimo, sin darme cuenta. Entonces montemos otro local solamente con la fuerza visceral, por decirlo así, con la fuerza visceral y con las ganas y con el ego, y vamos a crecer y vamos a ser los mejores. Claro, yo ya tenía todo el tema de la visualización y eso, pero ojo, hay otras cosas, y dentro del fracaso que he sufrido muchos, por falta de conocimiento. Los grandes fracasos han sido por falta de conocimiento. Yo veo el fracaso como lecciones de Dios. Yo creo mucho en Dios como lecciones de Dios. Espérate, te voy a enseñar, te preparas para que sigas creciendo. Y si me las doy de estúpido o de egocéntrico, te boto para abajo hasta que aprendas. Y o subes, o aprendes, y subes, o aprendes. Entonces, yo he tenido ya 3 o 4 quiebras. La primera fue en 2014. Me salió un negocio a Estados Unidos. Vamos a llevar un mundo de cachorros a Estados Unidos. Y listo, y organicé todo, y plata, y nos forramos, y súper chévere. Cuando fui a enviar esos cachorros a Estados Unidos, de los que iba a enviar, me llegó una cepa de parvovirus aquí a Colombia, que nadie la conocía. La cepa de parvo 12. Y esa cepa de parvo me acabó con esa población de cachorros que los iba a llevar a Estados Unidos. O sea, y no tenía dinero, tenía a mi esposa con mi primer hijo. Y me dejó sin plata, quedé con una deuda de más o menos $60,000. Oh, por Dios. Ahí endeudado, ¿y cómo vas a pagar esa plata? Sin nada. Local en arriendo, préstame de un banco. Pero ¿qué aprendí? Eso me abrió muchas puertas. Lo que te digo, Dios me sentó, me habló y me dijo: ven, para poder crecer tienes que aprender esto. Y yo en ese momento yo decía: Diosito, ¿por qué me está pasando esto? No entendía el concepto, pero lo que te digo, Dios me estaba sentando para llevarme hacia arriba. Entonces, gracias a esa situación, aprendí mucho de biológicos, de vacunas, de cachorros, mejoré mi proceso de cachorros, de venta de cachorros. Me di cuenta que el mercado no estaba en enviar cachorros a Estados Unidos, sino venderlos aquí en Colombia. El universo se encargó de alinearme eso: no vendas los 60 cachorros a Estados Unidos, véndelos aquí en Colombia. Pero eso, ¿qué tiene de sentido? Vendo el cachorro, me quedo con el cliente, le hago peluquería, le hago vacunas y le vendo las cosas. El universo me sentó y me dijo: oye, ese fracaso es para enseñarte esto. Tuve la oportunidad, gracias a eso, de conocer al doctor Guillermo Lugo, el dueño del Congreso Veterinario de Pereira. Escuchó mi historia, escuchó que ya había hecho cursos con Jürgen, con Juan Diego. Me dijo: oiga, su historia está chévere, vamos a ser conferencista del Congreso. Pero si no hubiera sido por esa situación, no hubiera avanzado en eso. Se hubiera abierto esa puerta. ¿Qué más fracasos he tenido? Por falta de conocimiento en el manejo de personal, por tema de confianza con el personal.
porque yo se lo digo a la gente, uno no puede confiar ni siquiera ni en la sombra porque nos abandonan. No podemos confiar, no ser confiados con la parte administrativa. Sí. No ser confiados de que estoy creciendo muy rápido y como estoy recibiendo más dinero estoy ganando. Entonces todo el tema del control financiero es algo que los médicos veterinarios no le ponemos cuidado. Yo tengo 4 pilares importantes: datos financieros, marketing, relaciones públicas y ventas. Pero estas 4, para poderlas dominar, tienes que tener una gran mentalidad. Entonces tu negocio crece a la velocidad que tu mentalidad crezca. Y el universo, el último fracaso que me dio fue eso. Yo ya tenía tal vez la mentalidad, ya tenía algo de conocimiento en marketing, ya tenía algo de conocimiento de las relaciones públicas, pero cuando el universo me cogió y me dio un golpe más duro que el de hace 10 años, me golpeó más duro, la cachetada fue más dura, yo dije, bueno, ya no me puse a llorar, sino dije, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres enseñar? Tienes que organizar la parte financiera. Me metí en ese mundo que yo como médico veterinario no conocía, no sabía. Y conocí un mundo de cosas de que yo dije, venga, si yo hubiera tenido esto en 2020, cuando me estaba yendo tan bien, hubiera tenido una expansión más grande. Entonces, es el prerequisito, aprender de finanzas y tener una persona que me ayude con esa parte financiera para poder crecer. Otro tema de organización. Sí. Otro tema de control de gastos, otro tema del tema de marketing, el tema del PR, el tema de los mentores, pues creo que más adelante vamos a hablar de eso. Perfecto, listo. Bueno, mis queridos amigos, entonces es importante también entender que no todo es color de rosa cuando tenemos un negocio o clínica veterinaria. Pero algo importante y resaltando aquí algo que dice el doc es que definitivamente tú tienes que desarrollar otras habilidades. Claro, el objetivo no es que tú aprendas de ventas, de marketing, de finanzas y que tú estés ahí haciendo todo. No, lo importante es que tú conozcas, sepas cómo es el proceso, cómo lo puedes implementar en tu negocio, dentro de tu negocio clínica veterinaria, pero que tengas las personas que realicen ese proceso. ¿Por qué? Porque estarías continuando siendo autoempleado. O sea, aquí viene también otra perla de sabiduría empresarial, que es entender que podemos crecer solos hasta cierto momento, hasta cierto nivel. Son topes, ¿sí? Pero si necesitamos crecer mucho más allá de ese tope, pues sencillamente, no solamente desarrollar esas habilidades que necesito, que demanda el mercado para tener una empresa exitosa, sino rodearnos de las mejores personas. ¿Por qué? Porque ya yo no sería el sistema, ¿sí? Y estaría trabajando yo para la empresa, para mi negocio, mi clínica veterinaria, y el objetivo es transformar. Entonces el doc nos está contando esa historia de transformación de médico veterinario a empresario, a estratega, a CEO, ¿sí? Desarrollar esas habilidades. ¿Por qué? Porque él ya ha construido un sistema, ya no es el sistema, y el sistema trabaja para él. Entonces eso es lo que nosotros debemos aprender, a conformar sistemas, porque tal vez aquí vamos a tocar ese punto que es el tema de la mentalidad. Venimos de unas creencias en las cuales, ¿cuáles son las palabras que nos decimos? Es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Son palabras con las que crecemos y que tenemos que cortar, porque eso está limitando nuestros crecimientos. Ahorita, en ese tema, Doc, entonces ya aquí tal vez a todos nos pasa. Todos nos hemos estrellado de la misma manera, pero son experiencias que tenemos que aprender. Entonces, mi querido amigo, el objetivo es que tú entiendas, bueno, tienes que empezar a aprender esas nuevas habilidades y empezar a crear sistemas. Pero hablando un poco de mentalidad, porque tú has hablado de marketing, de ventas, de finanzas y de otras habilidades, pero eso son estrategias, son tácticas, ¿sí? Pero tú dijiste algo importante, todo esto no funciona sin la mentalidad. Es como la ley de Pareto, ¿sí? 80% mentalidad, 20% marketing, ventas, finanzas y lo que le quieras agregar. Entonces, hablando un poco de eso, Doc, ¿cuál consideras o culturalmente, por qué crees que aquí en Latinoamérica o en Colombia es tan difícil ese tema de la mentalidad, de creer que sí es posible trascender? Número 1 es porque no nos la creemos. ¿Sí? O sea, lo primero es que no creemos en nosotros mismos. Mira, justamente para redondear el tema del fracaso, mi último fracaso estaba creciendo muy rápido. Sí. Y que en ese crecimiento tan rápido que estaba vendiendo más, sí, la forma más fácil de quebrarse es creciendo. Pilas, yo es algo que les advierto. Crecía, vendía y comencé a meterle gastos a mi empresa sin darme cuenta. Entonces, community manager, que me quiero ganar 5 millones de pesos, más el asistente del community manager, más la señora que le servía el tinto, más el aguatero del community manager, más 3 ingenieros de sistemas que le ayudaran. Entonces, no, pero estamos vendiendo y ellos están haciendo cosas, metamos plata. Metamos, señora del aseo, llegué a tener 4 puntos más las oficinas. Sí. Le cargué mucho gasto a la empresa. Ok.
Cuando comenzaron a quedar los gastos, ya el de marketing y toda la gente que estaba alrededor de marketing dijo, si tú no me pagas, nos vamos. Y se fueron. Y el problema me quedó a mí. Cuando me di cuenta, estaba debiendo 3.000 millones de pesos. Wow. Y no tenía un solo peso de flujo de caja para pagar. Entonces, ver a la esposa llorando, 2 de la mañana en la cama, ¿qué vamos a hacer? Lo perdimos todo. Entonces, si uno no tiene una mentalidad fuerte y si uno no está preparado para cambiar y para crecer, ahí es donde arranca todo. Y si uno no está dispuesto, número uno, a aprender qué es el fracaso, qué me quiere enseñar el universo y si me va a dejar derrotar. Esto no me ha pasado solamente a mí. Si tú ves, lo que yo te digo, yo más o menos me leo 25 a 30 libros al año. Okay. Y dentro de la gente que he leído, 2 casos rápidos, Elon Musk fue uno de los tipos que él pidió plata prestada en Tesla, le pidió plata prestada a Google, le pidió plata prestada a todo el mundo para enviar sus cohetes al espacio. Sí. Lanzaba los cohetes, explotaban. Perdió no sé cuántos millones de dólares. Lanzó el segundo, explotaban. Tenía una oportunidad. La última, insistió, él mismo fue y se percató de que hicieran las cosas bien porque uno de los cohetes se estalló porque no apretaron bien un tornillo. Él fue y revisó su cohete porque a veces decimos, yo para eso tengo gente que lo haga. No, uno tiene que estar encima de su negocio. Y Elon Musk coronó su primer negocio, salvó la empresa porque vino la NASA y ya le invirtió dinero. Hay un video muy famoso de Donald Trump, del de los 900 millones de dólares. Está en redes sociales. Donald Trump perdió 900 millones de dólares y es una historia que él va caminando por la calle, va hablando con una mujer y dice, mire, ese indigente vale más de lo que yo valgo. Uy, ¿cómo así, Donald? Es que él no debe 900 millones de dólares, yo sí los debo. O sea, él no debe nada, yo sí los debo. Entonces, a veces tener esas dificultades, ojo, es una oportunidad de crecimiento que nos quiere enseñar. Entonces, ahí viene el tema de que cuando yo comencé a tener todo este tipo de inconvenientes, siempre he tenido esa fortaleza mental. Ya había leído todos estos casos, yo dije, ¿qué me está haciendo falta para seguir expandiendo mi empresa? Estoy perdiendo dinero, ¿qué me hace falta? Entonces comencé a estudiar mentalidad. Eso es una parte supremamente importante de la historia de mi vida. Eso fue más o menos en 2023. Fui a un festival muy famoso que se llama el Game Changers Fest, porque yo sigo y había leído unos libros de un tipo que se llama Grant Cardone. Entonces Grant Cardone venía a Colombia, me enteré del festival, dije, me compro la entrada, estaba apretado de dinero, fui a ese festival, me tocó comprar la entrada más económica porque el festival tenía entradas desde 25 millones de pesos hasta 1,5 millones. Compré, bueno, en esa época me costó como 1.800.000, compré esa entrada y allá vi empresarios muy grandes, o sea, vi a Grant Cardone, vi el CEO de Monastery, el CEO de Rappi, vi mucha gente tesa. A un mexicano que es el dueño de más unidades de Airbnb en toda Sudamérica, se llama Natán Carrillo. Vi muchos empresarios y todos han pasado por esta situación y yo dije, oiga, aquí es el sitio donde yo necesito estar. Y ahí tuve la oportunidad, se me comenzaron a abrir muchas puertas. El fracaso me llevó a ir a ese festival, a buscar, comencé a hacerle preguntas al universo y ese sitio me comenzó a dar respuestas. Claro, por medio de Dios, primero Dios, comencé a encontrar respuestas. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Por medio de la gente de Game Changers fui a Estados Unidos y tuve la oportunidad de hacer un curso de marketing y de ventas con Grant Cardone. Allá aprendí, en ese festival aprendí todo. Comencé a escuchar de inteligencia artificial que yo no sabía que eso existía. Estuve en Estados Unidos. 2023. El curso con Grant Cardone lo hice en 2024. Fui a Estados Unidos. A final de año, cuando vine, yo dije, algo más me falta. La gente de Game Changers me ofreció un curso de mentalidad y crecimiento como CEO. O sea, tienes que hacer este curso para que te vuelvas empresario. Cambies tu mentalidad de veterinario a CEO. Me metí a hacer el curso con ellos. Cuesta un billete. Entonces, esa decisión es una decisión de mentalidad. Porque es un curso que me costó mucho dinero, curso de 4 meses que es como un máster en empresarial. Conocí empresarios de otras áreas, de carros, de cortinas, del tema farmacéutico, de que venden ropa. Todos tenemos los mismos dolores, eso no solamente de los médicos veterinarios, es de todas las empresas. Y ahí comencé a darme cuenta, ahí fue donde aprendí los datos financieros, el marketing, las relaciones públicas, la importancia de tener contactos y mentores que vayan en un nivel. Entonces ahí conocí a un tipo muy teso financiero, conocí a un mentor que factura millones de dólares. Y ellos también se sentaron, conocí a un tipo muy duro en inteligencia artificial. Y ellos se sentaron, uno no sabe con quién se sienta. Cuando uno almuerza con ellos, al lado, ¿tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? No, yo hago esto, yo hago lo uno, yo hago lo otro. ¿Y tú cómo lo hiciste? No, yo lo hice así. Y uno comienza a escuchar esos consejos y te pasan el contacto. Entonces ahí comencé a expandir y esa era
las respuestas que yo estaba buscando, sin querer queriendo. Ahí fue, digamos que mi ganancial más grande fue cuando conocí a todas estas personas, que hoy en día hacen parte, 3 de mis 4 mentores en la actualidad, hacen parte que los conocí en ese festival. Entonces, mi coach financiero, que es un tipo que maneja aquí, no puedo decir nombres ni marcas, pero maneja una red de concesionarios más grandes de Colombia, de venta de vehículos. El otro es un empresario que ellos montan todas las antenas de telecomunicaciones y eléctricas del país. Tienen todo en Sudamérica, factura más de $100 millones al año. Entonces es un mentor que está muy arriba. Otro mentor que tengo es las personas de la inteligencia artificial. Entonces yo ya implementé todo mi sistema de inteligencia artificial dentro de la empresa, pero primero tuve que aprender cómo funcionaba, porque en el mundo hay mucho vendehumo. Pero todo ese tema fue en la inversión de mentalidad que yo hice. Cuando yo hice el curso de mentalidad, finanzas, marketing y todo este cuento en el Game Changers, ahí fue donde ¡puf!, me explotó la cabeza. Pero lo más importante que dice el Doc es que en cada quiebra tuvo un proceso de aprendizaje que lo llevó al siguiente nivel y que le abrió las puertas, que trajo relaciones nuevas. Aquí estamos hablando también de otro tema, el poder de la asociación, el rodearse de las personas correctas, personas que lo inspiren a uno, mentores, y el poder del networking, la asociación, los contactos, puertas se abren. Entonces, mis queridos amigos, esto es una lección también. Yo soy el primero que aprendo, Doc, gracias. Ya sabemos, tenemos que dejar de estar ahí pendientes ahí en el día a día. Tenemos que mirar afuera, detrás un tiempo, mira afuera. El Doc dijo, estoy rodeado de personas de otros segmentos, salir de la caja, por decirlo así, una manera de mercadeo, mirar otras industrias, otros entornos, qué están haciendo, cómo se están moviendo. Eso nos permite tener una perspectiva diferente para nuestro negocio clínica veterinaria, que es lo que nos ha hablado el doctor hoy. Una pausa rápida para los que están escuchando este episodio. Sé que dirigir una clínica veterinaria no es tarea fácil. Muchas veces el día a día te saca de tu propósito. Y aunque sabes que tu negocio tiene potencial, no está funcionando como debería, ya sea en las ventas, en el talento humano o en los procesos. Si esto te suena familiar, quiero ofrecerte algo, una RX empresarial. Es un diagnóstico gratuito de 30 minutos donde evaluamos la situación actual de tu negocio o clínica veterinaria. Sin costos, sin compromiso, solo estrategia pura para que devuelvas a tu negocio o clínica veterinaria el rumbo que necesita. Para solicitarla, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción y sin más preámbulos, sigue disfrutando de este episodio. Entonces aquí aprendemos mucho acerca de la resiliencia, porque cualquier persona, la primera, bueno, listo, avancemos, la segunda, no, hasta luego, ya. Y la presión, digamos, ¿qué tuviste? ¿Cuál fue el precio de eso? Pero comparado, ese precio que tuviste que pagar en ese momento, pero comparado con este momento, ¿qué fue lo que valió la pena o por qué valió la pena el dar ese paso? Lo importante es tener un propósito. Cuando tú tienes propósito, tú avanzas, tú creces. Cuando tienes el propósito bien definido. Ese tipo de fracasos lo arrodillan a uno, y a mí me arrodilló, y se los confieso, de lágrimas y de tener problemas, y todos los días tenemos inconvenientes. ¿Qué me enseñó el fracaso? A tener mayor conexión con Dios. Hay mucha gente que no cree en este tema. Tabú. Es un tabú, pero si ustedes se ponen a mirar los grandes empresarios de la humanidad, todos creen en Dios. Pongo de ejemplo, Donald Trump, uno de los hombres más poderosos del mundo. El hombre cree en Dios. También tiene un video muy famoso en TikTok o en YouTube, donde él dice, la persona más famosa del mundo es mi jefe, que es Jesucristo. Él lo dice muy claro. Cuando te conectas con Dios, con los ángeles, ellos se encargan de ponerte las personas adecuadas en el camino. Y eso fue algo que yo aprendí muchísimo, y increíblemente estas personas se han venido a sentar a mi lado y me han ofrecido ayuda. Eso fue algo que yo descubrí. Yo dije, si no invierto en mí, no voy a crecer. Entonces, también el mundo está lleno de oportunidades. Mira, a mí me ocurrió que cuando estaba en todo ese tema del fracaso, que hace un año, menos de un año, lo de los 3.000 millones de pesos, comenzaron a pasarme más cosas malas, y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Y 1000 problemas, y abogados, y llamen a acusar, y deuda, problemas con los colaboradores. Me llamó la gente de Game Changers y me dijo, oiga, Gabriel, te invitamos. Yo tenía ganas de ir a un evento muy grande, que es el evento más grande de marketing y eventos que hacen en Estados Unidos, se llama el TEDx 10X de Grant Cardone, pero yo tengo una limitante, que yo no hablo inglés, y el evento es 100% en inglés. Cuando yo estuve en Estados Unidos estudiando, donde Cardone, me ofrecieron la entrada, vale $10.000 la entrada, y yo no, pero con esta apretujón de plata y $10.000, no, imposible. Me llamó la gente de Game Changers aquí, me dijo, Gaby, te conseguimos entradas a $1.000 en el TEDx en Las Vegas, ¿vas?
Yo no, y viaje Bogotá a Las Vegas, tiquetes, hospedaje. Marica, tienes que ir. Digamos que eso es lo chévere de tener personas que llevan un nivel más arriba de uno, o muchos niveles más arriba. Tienes que ir, Gaby. Yo no. Está bien, mira, te conseguimos 2 entradas por los mismos $1,000. Yo no me voy con mi esposa. Claro. Le dije a Pili, nos vamos. Nos vamos de una vez. Me dijo, ¿y cómo? ¿Cuánto nos cuesta pues ir de aquí a Las Vegas, no ir de aquí a Melgar? O sea, tiquetes aéreos, hospedaje, comida. Nos montamos en un avión, nos fuimos. Allá conocí otros mentores ya de otro nivel más grande. Fueron más o menos como 30 conferencias. Estuvo este señor, el de Deadpool, el actor se ve Ryan Reynolds. Estuvo el hijo de Donald Trump. Estuvo, o sea, empresarios muy grandes. Y conocí un tipo, me lo encontré saliendo del baño, la posibilidad en un evento de 7,000 personas donde tú te encuentres uno de los hombres más ricos del mundo, que es un tipo que se llama Bob Duggan. Claro, tienes que conocerlo, ¿no? Sí, claro. Haberlo visto, haberlo escuchado alguna vez. Me lo encontré saliendo del baño y sin hablar inglés tuve la oportunidad de pararme con él a hablar 5 minuticos, que me explicara un pitch de 5 minuticos, que me dijera literal, todo lo llevas adentro, todo lo llevas con un propósito. Fue lo más claro que él me dejó. Todo lo llevas adentro y todo lo llevas con tu propósito. Esa es la forma de hacerte rico. Okay. Entonces, todo ese tipo de cosas lo van impulsando a uno y lo van llevando. Y ahí fue donde la mayor ganancia, yo le digo, es, hombre, tienes que rodearte, tienes que estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Pero si tú no sales de tu consultorio, no sales, solamente estás aprendiendo eso. Ojo, también ahí aprendí y escuché muchas charlas del tema de inteligencia artificial. Sí. Entonces, conocí a una persona que se me sentó al lado en un almuerzo, me dio el contacto de una empresa americana que hace desarrollo de inteligencia artificial. Es un tipo que trabajó muchos años y trabajó con una de las gurús más grandes de inteligencia artificial a nivel mundial. Sí. Fue la mano derecha de esta persona durante 10 años. Entonces, él me dijo, mira, yo trabajo con Kia, yo trabajo con empresas grandes, yo no trabajo con empresas pequeñas, trabajo con empresas grandes. Pero, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo, no, mira, yo tengo una empresa pequeña en Colombia. Me dijo, está bien, pásame, hacemos una reunión y miro a ver si te ayudo. Y me ayudó, y él es otro de los que me está ayudando, y ya tengo lo que te decía, implementación de inteligencia artificial dentro de la compañía. Pero es porque estoy en el lugar indicado, en el momento indicado. Si yo no hubiera ido a Las Vegas, no hubiera conocido a estas personas. Si no hubiera ido al primer festival, no hubiera desarrollado todo esto. Ajá, ok, perfecto. Bueno, ya hemos pasado por este viaje maravilloso de conocer los inicios del Dr. Gabriel. Ya nos habló acerca del Valle de la Desesperación, sus momentos de fracaso, cómo salió de ellos. Entonces, ahora pasamos a una franja bien especial, Doc. Aquí ya vamos a hablar más específicamente del tema de negocios. Cuando ya tú me dijiste todo lo que has aprendido, ahora, ¿cómo lo implementaste aquí en tu empresa y por qué es importante tener sistemas y cuál ha sido ese aprendizaje que les puedes decir a los médicos veterinarios de cómo nos podemos apalancar de todas estas herramientas? No, realmente algo que aprendí como CEO es que nosotros somos como una torre de control de un aeropuerto. Sí. Y tú como CEO, yo puedo ser el cirujano, inclusive yo le doy asesoría a médicos veterinarios también. Sí. Tú estando en la torre de control tienes que estarte dando cuenta de toda la operación. Correcto. Pero si falla el carro de bomberos, está fallando la operación. Si se va un avión en la pista, está fallando la operación. Y eso puede dañar todo el resto de la operación. Correcto. Entonces, como si me toca bajarme de la torre de control e ir a correr el avión a mí mismo, toca hacerlo. Ajá. Entonces, es la importancia de tener un organigrama, una organización estructurada de nuestra empresa, unos procesos de qué tiene que hacer cada persona dentro de la empresa, no dejar nada al azar. Así funcionan las empresas grandes, McDonald's y estas empresas, Starbucks, Disney, trabajan con procesos, no dejar nada a la percepción. Es que yo lo hago de esta forma porque soy yo. No, aquí vienes a hacerlo de esta forma. Me ha funcionado así. Me ha funcionado así. O sea, a un parrillero que salió de trabajar de hamburguesas El Corral y lo contratan en McDonald's y era el mejor parrillero, a él no le dejan hacer la hamburguesa del Corral en McDonald's. Él tiene que ir a aprender a hacer las hamburguesas de McDonald's. Pero es que las del Corral son más ricas, sí, pero esto es McDonald's. Sí, claro. Entonces, tienes organización, procesos. Ajá. Obviamente todo el tema de los procesos es supremamente importante. Procesos contables, procesos financieros, sí. Proceso de ventas, proceso de servicio al cliente, proceso de marketing. Correcto. ¿Qué tanto invierten en marketing más adelante? Y creo que vamos a hablar de ese tema. Ajá. Porque hay mucha gente y yo tengo un orden diferente. La gente piensa primero vendo y después invierto en marketing, y eso es un gran error. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante. Cuando tú tienes controlado, eso es lo que más he aprendido yo, todo el tema de una organización, cómo se hace una organización. Okay. Yo estoy todavía en pañales, sí, de cómo tener una organización. Entonces, el organigrama, qué hace el CEO, qué hace la persona gerente de operaciones, gerente de ventas, recursos humanos, gerente financiero, cómo se distribuyen, cuáles son las cargas que hacen. Pero Doc, es que somos solamente 5, pues te toca hacer
de todo al principio y comenzar a expandir el negocio. Pero algo que es supremamente importante, sí, que de una vez, para el que está arrancando, tiene un consultorio pequeño, vayan organizando esos detalles. No esperen a llegar a deber 3.000 millones de pesos para meter un financiero a la empresa, o para buscar una asesoría financiera que les haga un PIG, que les haga el contador, les haga un centro de control de gastos, que miren los costos de la empresa, el que la expansión sea no solo visceral, emocional, de yo voy a ir a abrir otro punto porque me parece chévere. No, tienes el flujo de caja para ir a montar otro punto. ¿Cuánto vas a perder? ¿Cuáles son tus líneas de negocio que más te dejan dinero? Porque la gente dice, no, yo vendo muchísimo. ¿Y qué vendes? Concentrado. ¿Y el concentrado cuánto te deja de rentabilidad? El 8%. O sea, estás invirtiendo 100 millones de pesos y te estás ganando 8. Mejor vete a un banco, metes esos 100 millones de pesos en un CDT y es más rentable. Entonces, no, pero es que eso es lo que me genera tráfico. Bueno, ¿y qué es lo que te genera flujo de caja a tu empresa? ¿Qué es lo que te deja rentabilidad? Todo eso yo lo aprendí a las patadas. Aquí aterrizando un poco eso, ustedes van a llegar a ese nivel, pero sí. Entonces, Doc, indícanos, bueno, un veterinario que está teniendo ese problema, que tal tiene un equipo pequeño, ¿por dónde podría empezar para organizar su negocio, su clínica veterinaria? Porque dice, está aquí apretado, que si hay para el arriendo, que no puede pagar esto, que se atrasó lo del proveedor. Entonces, en una manera, digamos, práctica, ¿cómo pueden iniciar ellos a organizar y ordenar la casa? Sería prácticamente como ese consejo. Yo aprendí esto y se lo aprendí también, lo aprendí de los mentores, pero lo aprendí y se lo vi a mis hijos. Cuando a mi hijo de 10 años yo le regalé un Lego y él comenzó a construirlo. Esto me lo enseñaron mis mentores, lo aprendí en los cursos, pero se lo vi a mi hijo y es la mejor forma de explicarlo. Tiramos todas las fichitas, 1000 fichitas de Lego, encima de la mesa, y uno comienza a armarlo desordenadamente. Entonces uno abre un catálogo, vienen las instrucciones, y uno comienza a buscar la ficha morada de 2 cositos, y uno comienza entre todo ese desorden a buscar. ¿Cuánto te demoras buscando las fichas? Entonces lo primero es organizar. Entonces coge todas esas fichas, se lo voy a hacer a mis hijos, comenzaron a separar por colores, por tamaños y por formas. Primero organizaron. Ya cuando vienen las instrucciones, las de 2 tamaños, aquí está, pongamos la fichita acá. Armaron los Legos a toda mecha. Entonces el consejo que les doy, lo primero es organizarse. Invertir en la mentalidad. Decido, si tú no tienes inversión en mentalidad, tú puedes tener el mejor financiero al lado, pero si tú no estás vendiendo, no haces nada. Si tú tienes un gran marketing, tienes community manager, la agencia de marketing que le hace el marketing a Coca-Cola, listo, se llenó tu negocio y no sabes vender y no sabes atenderlo, si no tienes la capacidad humana para hacerlo, perdiste. Si diste malos precios, perdiste. Si no supiste vender, perdiste. Hiciste buen marketing. Entonces, esto es una cadena. Tienes que organizarte, invertir en mentalidad, organización, mentalidad, datos financieros, ventas, marketing y relaciones públicas. Eso es lo que tenemos que organizar bien organizadito. Ahora, a responderte tu pregunta. A este médico veterinario, primero, comiencen a estudiar, a trabajar la mentalidad. Antes de la mentalidad, crean en Dios. La mentalidad, organizarse y comiencen a ejecutar pequeñas cosas. No quieran hacer todo el tiempo. Esos pequeños cambiecitos, comiencen a manejar procesos, organización de procesos, organización del organigrama, porque la gente nos habla del organigrama, pero eso es un cuadrito, una pinturita donde yo soy el CEO y tengo una secretaria, tengo este y el peluquería, y ya. ¿Y qué? ¿Cuáles son las funciones de cada una de esas personas? ¿Qué hacen? Si hoy llega un problema, ¿quién lo soluciona? No, pues me toca a mí. Entonces, ¿y eso lo tienes en tu manual de funciones? Ese tipo de cosas tienen que tenerlo supremamente claro. Entonces, empezar por ahí, por el tema de la organización, pero también tener el tema de la mentalidad. ¿Cómo haces tú para transmitir? Bueno, vamos a ver la pregunta correcta. ¿Cómo el talento humano? ¿Cómo sabes, primero, tienes un proceso de selección? Si tienes alguna pregunta clave para esas personas, ¿cómo sabes cómo ese olfato empresarial que te dice, este es el personaje para este cargo? ¿Cómo lo percibes? Y cómo es el proceso de capacitación, entrenamiento, formación y promoción a tu equipo. Bueno, esta es la parte más dura. Esta es la parte más difícil de tener empresas, es el tema de recursos humanos. Es el tema supremamente. Al principio, cuando yo inicié con un grupo de personas, y esas personas, hay personas de esas que siguen en mi compañía todavía 12 años trabajando conmigo. Y las he hecho escalar de acá a acá, porque han creído en la visión de la empresa, en el propósito de la empresa. Pero no todo el mundo cree. Y más ahorita con la nueva generación, llegan estos chicos y dicen, no, a mí me interesa es ganarme un sueldo y no me interesa nada más. Pero ven, te voy a ayudar a crecer. Mira, yo tengo... Pues ya estoy trabajando marketing, inteligencia artificial, manejo esto, te voy a enseñar esto. No me interesa. Yo estoy haciendo una especialización en una universidad. ¿Qué le puedo aprender a usted?
Bueno, médicos veterinarios, oye, ven, te voy a enseñar de ventas, de servicio al cliente. No, ¿sabe qué, doctor? No, es que me gusta más la clínica. Y uno habla con los clínicos que en la clínica tampoco quieren trabajar. Entonces, ese tema del talento humano es uno de los dolores más grandes que estoy haciendo. Justamente yo ahorita estoy buscando como un poquito más de asesoría. Tener un buen proceso de selección, perfilar, asesorarse de tener un psicólogo y asesorarse de un psicólogo que estructure esa parte. Por más que tengas el psicólogo, las pruebas psicotécnicas, hagas un buen entrenamiento, entrenarlos, eso es parte importante, tenerles un proceso de entrenamiento donde tú les entregues los manuales. Mira, esto es lo que esperamos en la empresa que hagas. Ajá. O sea, la hamburguesa de McDonald's se prepara así. El café de Juan Valdez se prepara así. Okay. No te puedes salir de ahí. Y aún así, ir a evaluarlos. Entonces ya es evaluar su desempeño. ¿Cómo estás haciendo el café? Ven a verlo, probar. No, lo hiciste mal y corregir y corregir. Y si las personas no funcionan, no hacen el café de Juan Valdez o no hacen la hamburguesa como queremos, pues te vas. O sea, no puedes seguir en la empresa. Okay. Es un poquito más fácil cuando ya tienes esos manuales y cómo evaluar que hicieron lo que dicen esos manuales. Y ser intenso. O sea, desafortunadamente por el tema cultural que nosotros tenemos, esto va a sonar, pero nos terminan odiando por ser jefes, por querer llevar a las personas de la mano a que crezcan y a que se conviertan en líderes de la empresa, que es algo que yo llevo a la gente a que sean líderes. Inclusive a mí me ha ocurrido, mucha gente se ha ido de acá y les parece chévere que han trabajado aquí conmigo en Pupi X. Usted trabajó en Pupi X porque el doctor Gabriel venga para acá y lo punto de casi que de CEO de esta empresa porque trabajaron conmigo. Sí, claro. De administrador de mi empresa, pues claro, tienen conocimiento que han adquirido conmigo, que es muy difícil de estructurar. Entonces, pero hay personas también buenas que llegan y dicen, doctor, por ejemplo, yo tengo mi líder de grooming. Él lleva 12 años, fue un chico totalmente empírico que llegó acá. Sí. Él sabía peluquear básico y yo comencé a invertir dinero en él, en capacitación. Sí. Fue a Europa primero que yo. Lo llevé a México a hacer un curso en México. Estuve en España haciendo un curso de peluquería en España. Estuve en Estados Unidos. Y él se convirtió en uno de los mejores peluqueros que hay en el país. O estilistas caninos. Y él todavía sigue en mi compañía. Entonces, él creció, yo lo hice crecer a medida que la empresa creciera. Okay. Crecimos nosotros y él creció con la empresa. Okay. Porque es una persona que cree. A veces lo que pasa es que toca vincular a los colaboradores a que crean en la empresa. Pero pueden estar en el Real Madrid y no jugar bien. Sí, claro. Ok, Doc, buenísimo. Aquí hay otro consejo. Muchas veces nosotros invertimos mucho en personas que no perdemos el tiempo y el recurso en invertir. Entonces debemos invertir en esas personas que verdaderamente anhelan y quieren vivir ese proceso. Exacto, y crecer, que tienen esa visión de crecer. Y que el Doc nos habla el testimonio de que esa persona aceptó y está en un nivel superior. Entonces ahí vemos el valor de invertir en la persona correcta que verdaderamente anhela y desea como unir esas metas personales con la meta o la visión de la organización. Eso es otro consejo importante. Doc, entonces ya vamos finalizando acá nuestro proceso de entrevista. Vamos a hacer una sección que son preguntas rápidas. Son preguntas de las cuales nosotros identificamos como esos tips a nivel personal que lo han llevado a ese crecimiento. Entonces, de esas primeras, esos rastros que nos dejé aquí a estos médicos veterinarios, el primer olfateo de la mañana, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Dale gracias a Dios. Ok, perfecto. O sea, es lo primero y fue de las lecciones que he aprendido con los fracasos, es darle gracias a Dios. Ojo, mucha gente dice, pero yo ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? Sí. Si estoy debiendo un poco de plata, estoy endeudado, estoy que se acaba mi matrimonio, porque estás vivo. Empezando por ahí, estás vivo. Sí. O sea, hay mucha gente que en ese momento está en un hospital y no pueden salir de un hospital porque tienen una enfermedad terminal. Sí. Estás vivo, o sea, estás viviendo, pues toda la vida tiene solución. Entonces, eso es lo primero que hago por la mañana. Wow. Agradecer. Agradezco a Dios y arranco mi día. Claro, muchas veces damos por sentado muchas cosas que no son así. Como tú dices, el levantarse en un techo caliente, compartir con su esposa, tener alimento. Muchos ni siquiera ya ni se levantaron. Entonces, eso ya es ganancia. Doc, gracias por eso. Qué pena, te hago un apunte extra. Yo me levanto y yo digo, gracias Dios, tengo un apartamento. ¿Cuánta gente no tiene un apartamento? Gracias Dios, tengo a mi familia. Mi esposa está aquí totalmente sana. Tengo mis 2 pequeños hijos. Tengo mis 2 perritos, están sanos. Tengo a mi mamá, tengo a mi abuela. Doctor, pero es que en mi casa mi papá se murió. Miren, mi mentor falleció, mi único hermano falleció en un accidente de tránsito y aún así le sigo dando gracias a Dios porque estamos vivos. Claro. Y tengo toda la solución, depende de mí.
Entonces, eso es supremamente importante. Ok, perfecto. Muy bien, Doc. Vamos con el segundo rastro, el rastro del conocimiento. Hablamos acerca de un libro, un podcast, un mentor que sensibilizó ese olfato y que lo ha llevado a estar en el lugar que está en este momento. Uy, no, muchísimos. Es de leer muchos libros, no de veterinaria. Okay. Emprendimientos empresariales, hay muchas historias muy bonitas. Uno que les recomiendo mucho es el de Nunca Pares, del fundador de Nike. Me gustó mucho. Sigo mucho a Grant Cardone. Sí, ventas. Grant Cardone, ventas. Yo creo que con esos dos, el secreto de la mente millonaria. Y hay un tipo de ventas también muy teso que es Alex Day. Me gustó mucho, aprendí de este tipo de personas y hay millones. Miren, cuando yo arranqué en esto, había muy poquitos videos en YouTube. A mí me pasaban audiolibros, que me tocaba escucharlos en una memoria USB. No, hay muchísima gente en la que uno puede escuchar, en la que se puede apoyar. Yo siempre digo, esos mentores, ellos no saben que son mis amigos, pero yo sí soy amigo de ellos. Bien, perfecto. Vamos a hablar ahora de la presa favorita. Y hablando aquí, digamos, a nivel empresarial, siempre hay áreas que son más agradecidas que otras. Tú, en tu parte de instinto empresarial, ¿cuál consideras que es esa joya de la corona, ya sea por su rentabilidad, por la satisfacción que te genera a nivel empresarial? ¿Cuál sería esa área específica de tu organización? El marketing y las ventas. Marketing y ventas. Marketing y ventas. Es lo que más me disfruto. Esas dos áreas son las que más me disfruto. El vender. Digamos que yo tengo un orden, esa no te la he dicho, es un orden de qué importancia le doy yo a esos niveles. La gente dice, no, yo me tengo que preocupar por vender. Y vamos a vender. Y hoy abrimos el local para vender. Ojo, no. Eso lo aprendí con Grant Cardone. Inclusive hay unos videos que están saliendo hoy en día, sí, que es un reality que se llama Millonario Encubierto. Okay. Entonces cogen a esos tipos, los botan en un desierto, en un pueblo en Estados Unidos chiquito, y los botan con $100. Okay. Y ellos arrancan desde cero a demostrar en 90 días cómo pueden recaudar $1 millón. Entonces, primero, el poder de las relaciones, de tener mentores, de rodearse de personas que sepan más que yo. Ajá. Poder de las relaciones. Segundo, el tema del marketing. La gente dice primero ventas y después marketing. No. Es segundo marketing. Es más importante el marketing. Y tercero ventas. Esas son las tres cosas que más me disfruto de las áreas de mi empresa. Pasaba aquí en mi empresa de que uno, si vende y me sobra algo de dinero, invierto en una pauta en Google Ads. Si me sobra algo de dinero, mando a hacer unos volantes. Si me sobra. Ajá. Pero ojo, aquí en mi empresa hoy en día, después de haber aprendido todo esto, primero se paga marketing que pagar un recibo de la luz o que pagar el servicio del internet. Okay. Ojo, porque ese presupuesto tienes que tenerlo definido financieramente, cuánto te vas a gastar en marketing, cuánto te gastas diario y cuánto es el retorno de esa inversión en marketing, porque no es quemar plata por quemarla, ¿no? Claro. Es saber cuánto es el retorno. Ok, perfecto. Y hablando acerca de ese instinto futurista, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es lo que nos depara a la medicina veterinaria, al sector veterinario, y cómo deberíamos prepararnos para aprovechar esa oportunidad que está o que se viene? Uy, esa está compleja. No, los médicos veterinarios, si nosotros no cambiamos con el tema de mentalidad, sí, y en el tema de aprender a ser CEOs, estamos supremamente jodidos. Okay. ¿Por qué? Porque vienen, justamente esta mañana conversaba con alguien, se vienen grandes cadenas. Ok. Van a llegar al país. Nosotros hemos sido afortunados que no han llegado, pero van a llegar, ya vienen hacia acá. Entonces, ¿hay una que otra? Ya hay empresas grandes que se están dando cuenta de que el negocio de mascotas está creciendo. Ojo, porque este negocio, estamos en el core del negocio más grande del mundo. Y esos empresarios, ellos sí tienen el olfato y el billete para venir y montar 20 clínicas veterinarias y acabarnos a todos. Ajá. Viene unas cadenas americanas, un ejemplo, entran estas cadenas americanas, pueden destruirnos a todos. Al pequeño, mediano y grande. Entonces, si nosotros no cambiamos esa mentalidad, justamente yo estoy ahorita ayudándole a un médico veterinario que es muy exitoso. Él maneja todo el tema de ortopedia y es uno de los mejores ortopedistas que hay aquí en Bogotá. Sí. Y tenía muchos problemas empresariales y no tenía mentalidad de expansión, no tenía. Entonces estoy enfocándole en, venga, usted puede expandirse con lo que hace y con lo que tiene. En su clínica puede expandirse si cambia la mentalidad y si organiza y si hace todo eso. Entonces, si no nos preparamos, vamos a morir, porque vienen cadenas que sí tienen una estructura empresarial, el organigrama, el CEO, el financiero, el de estructura de marketing, estructura contable, estructura de recursos humanos y dinero, y nos despichan. Okay. Perfecto, súper bien. Generar conciencia de que tal vez tú tienes tu negocio clínica veterinaria y no te has dado cuenta que tienes una mina de oro.
está sentado en una mina de oro, pero estás siendo como ese minero que trabaja, está siendo literalmente explotado, eres el mejor pago, pero no tienes libertad, estás siendo esclavo de un buen emprendimiento. Pero el doc dice mentalidad. Entonces es importante que cambiemos nuestra mentalidad de pasar de médico veterinario operativo a ser ese médico veterinario CEO, estratega y de visión. ¿Para qué? Para que puedas crecer y, como dijo el doc, estar preparado. Inclusive aquí en Bogotá ya ha ocurrido que llegaron dos grandes cadenas y la gente los ve como una amenaza. Ahí es donde, justamente en mi caso, por el tema de mentalidad, yo dije, ellos son una amenaza. No, ellos son una oportunidad. Ellos nos están mostrando de que la torta, eso es como cuando uno va a comer pastel a una casa en un cumpleaños. Sí. La torta es gigante. Y ellos se comieron, repartieron toda la torta y quedó un pedazote que la vamos a botar a la basura. Entonces, o viene otro y se come esa torta, o yo aprovecho y como un pedacito, déme una tajadita de torta. Eso fue lo que nos mostraron estos grandes. Y todo el mundo los critica. Es que me montaron este negocio aquí enfrente. ¿Qué estás haciendo tú diferente? ¿Qué te puedes diferenciar de ellos? Exacto. Por ejemplo, en mi core de negocio me di cuenta, oye, mi fortaleza son los cachorros y la peluquería. No es... Y eso no lo tienen esos grandes. O sea, yo puedo ser el más fuerte de todo Bogotá en eso. ¿Sí ves? Los que son clínicos. ¿Yo qué tengo de valor agregado en mi clínica que no tengan en otro? Entonces yo soy un duro en ortopedia. Bueno, pues mejora todos esos procesos y no sea solamente el mejor en ortopedia, sino en toda la parte de cirugía. Son cosas que uno tiene que buscarle a su negocio. Muy bien, aquí el doctor nos está dando otro tip: en qué eres bueno, en qué aportas valor, en qué te sientes que, wow, que tú te levantas y dices, esa es mi pasión, eso es lo que más me gusta de la veterinaria. O sea, ahí tienes un potencial, como dice el doc, prepárate y da a conocer. Eres la mejor historia que está oculta. El mercado la tiene que conocer. Entonces, mis queridos amigos, a perder el miedo del celular, a perder el miedo de grabar hacer un reel, hacer un video. A todos nos pasa que nos da miedo. Normal, hagámoslo. Con miedo, pero hagámoslo. Ya, hacerlo. Viendo, bueno, ha sido muy interesante esta entrevista, me la he gozado al máximo. Muchas gracias. Y ya vamos aquí al rastro final. Entonces, bueno, aquí esta es la pregunta con la cual nosotros terminamos aquí nuestro podcast. Si a ti te quitaran los puntos de venta, tu equipo, te quedaras solo, sin nada, que tuvieras que volver a empezar, ya tienes una experiencia, ¿cómo aplicarías todo lo que ya sabes para empezar desde cero, sin nada, ¿sí? Y volver a retomar la posición y aún llegar más alto? Esto también está compleja. No, ya creo que lo habíamos dicho. Primero, Dios. Ok. Segundo, relaciones. Okay. Si yo tengo relaciones, si tengo contactos, si tengo personas que me quieren ayudar, una muy buena estrategia de marketing, una muy buena estrategia de ventas, y iniciaría desde cero, teniendo muchísimo cuidado con lo que ya les había comentado con todo el tema de los datos financieros. Porque eso es algo que no sabemos. ¿Cuánto marginas? ¿Cuánto cuesta esta botella de agua? Esta botella de agua en un semáforo vale 2.000 pesos. Esta misma botella de agua en el Éxito vale 2.500. Esta misma botella de agua en el Centro Comercial Andino vale 5.000. En un aeropuerto vale 10.000 y en el avión vale 20.000. Es la misma botella de agua, pero ¿qué valor tiene esa botella de agua? Y dependiendo del sitio donde esté. Entonces también tenemos que darnos nuestro valor, tenemos que entender qué es lo que queremos, tenemos que dejar visualizar hasta dónde queremos llegar. Eso es algo que no les había dicho, lo hice yo al principio de mi empresa. ¿A dónde quieres llegar? Eso es una pregunta cuando yo me siento contigo a conversar y me preguntas, no, es que yo voy a hacer esto y eso. ¿Hasta dónde quieres llegar? O sea, cuando tú sales de tu casa y te vas de paseo, tú pones el Waze. Es lo primero que hacemos, ponemos el Waze. ¿A dónde quiero llegar? Esta pregunta se las dejo. ¿Tú hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llevar a tu empresa? ¿A dónde quieres llegar? Eso es lo primero que... Si yo quiero volver a iniciar, bueno, ¿a dónde quiero llegar? El reality ese del que les hablo, del millonario encubierto, le ponen 90 días, $1 millón. ¿A dónde quieres llegar? Si se dan cuenta. Wow. Eso es lo más importante. ¿A dónde quieres llegar? Doc, profundizando un poquitico en esta pregunta, bueno, es un error común que cometemos todos, pero aquel veterinario que le entraron $100,000 y creen que esos $100,000 son de él. ¿Tú tienes alguna infraestructura específica ya de establecer área por área cuáles de esos 100 a qué corresponde cada área? ¿O cómo lo haces para que nos explique aquí al médico cómo el de día a día cómo se hace? No, realmente ahí viene el tema de la importancia del financiero. Entonces, ¿cuántos son los costos operativos? ¿Cuánto necesito de marketing?
Entonces, lo que les digo, yo primero invierto en marketing, costos operativos, costos, bueno, hay una serie de costos variables y no es gastarme la plata por gastarla. ¿En qué debo invertir? ¿En qué líneas de negocio? Entonces, por ejemplo, para mí, primero número uno está lo de peluquería y lo de mis cachorros. Correcto. Compro más poquito qué tipo de productos debo comprar en mi pet. Yo tengo pet. Entonces, yo me puedo llenar de concentrados, invertir 100 millones de pesos en concentrado. Se dañan, se deterioran. Ojo, no tengo nada contra las líneas de concentrado. Tengo concentrado, pero lo tengo ajustado porque hay líneas de negocio. Mientras que un concentrado me da un 15%, un 10%. Con la competencia es que me pusieron un almacén que vende más barato, entonces termina siendo el 5%. Y hay esta empresa de domicilios que me cobra el 10% por llevarlo. Entonces, uno termina a veces perdiendo dinero. ¿Qué es lo más rentable de tu empresa? Vender un juguete, un antipulgas, una vacuna, un servicio, ¿qué es lo rentable? Entonces ahí es donde se debe, digamos que eso sí, cada negocio es independiente dentro de la estructura financiera, mirar qué es lo que, esos $100,000, ¿dónde los invierto dentro de mi empresa? Pero sí, tip importante, inviértanlo mucho o un gran porcentaje en marketing. Ok, perfecto, ya saben. No todo lo que ingresa es tuyo y va a tu bolsillo. Tienes que tener una organización. No, y eso es un pecado que tenemos los empresarios, de que cogemos la caja de la empresa para mis gastos diarios. Entonces yo lo hacía. Ay, no tengo plata. Oye, préstame 100,000 pesos ahí de la caja y me voy a tomar tinto con John. No. O sea, tú tienes tu salario y tus gastos administrativos y la empresa te da un rubro para eso, claro. Pero no puedes coger la caja de la empresa como la cajita de la alcancía de la casa. Y si te estás riendo en ese momento es porque a ti también te ha pasado. A nosotros también nos ha pasado. Entonces, claro. Bueno, sin pena y sin vergüenza ya, pero corregimos. Bueno, Doc, entonces para mí ha sido un honor hoy seguirle el rastro. Muchas gracias. Y el aprendizaje y la experiencia que nos has dado hoy, que nos habla de que el éxito empresarial no es suerte, sino se olfatea, se aprende. Entonces, ese es el consejo para todos ustedes. O sea, recuerden, la medicina veterinaria es ciencia. Los negocios son instinto. Y aquí el Doc nos ha dado una clase magistral acerca de ese tema. Muchas gracias, Doc. Y bueno, para ustedes que nos han escuchado, no se olviden, suscríbanse a nuestros canales, comparte esta información porque tal vez no solamente para ti, compártela con un colega, con un amigo y no te olvides del próximo rastro. En 8 días tenemos otro nuevo rastro. Entonces, Doc, ya para finalizar, bueno, si hay médicos que quieren contactar contigo o cuáles son tus redes sociales, a dónde se pueden contactar. Me encuentran en Instagram, Gabriel Dorado M. Sí. Me encuentran, los que quieran hacerme alguna pregunta, soy un libro abierto. Hay algo que aprendí del universo, es que lo que me ha dado el universo, yo tengo que devolverlo. Entonces, si tú tienes algún inconveniente, necesitas una persona que te dé un consejo, me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir, con todo gusto yo les colaboro en lo que pueda ayudarles. O sea, o pueden buscarme en mis tiendas, venir y yo les puedo echar una manito, porque el universo a mí me ha dado de tener mentores. Hoy en día soy mentor de muchos colegas que están haciendo crecer su negocio. Entonces, bienvenidos sean. Bueno, mi nombre es John Bustos y este es su podcast Puro Olfato. Y no olvides, no solamente disfruta este conocimiento, aplícalo hoy mismo en tu negocio o clínica veterinaria. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao. Chao.